Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas, con el gusto de contar con Marcela Arellana, una querida amiga de viejas luchas, a pesar de que ella se conserva muy bien, que es presidenta de la CEOS, desde muy joven, militante en el movimiento sindical, militante en las filas de defensa de los derechos populares. Y de vez en cuando nos volvemos a encontrar, aunque normalmente estamos peleados, pero ahí nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Marcela, por aceptar la invitación. Bienvenida. Estimado Pedro, un gusto saludarte a ti, a toda tu audiencia, y si hay que conversar de vez en cuando, hay que pensar el país, hay que reflexionar el momento en el que estamos viviendo y ver si es que ahí se puede construir alternativa como una necesidad básica, ¿no? Sí, ¿no? Y los tiempos están apremiando, se nos viene, se está precipitando la cosa con toda la grosería, ¿no? Es decir, la arrogancia y la alevosía de la oligarquía no conoce límites. Esa ha sido la historia del Ecuador, ¿no? El Ecuador y el Estado ha servido para beneficiar a ciertos grupos económicos y obviamente en contra de los intereses de la gran mayoría de la población. Ahora está más desenfadado, antes se cuidaban un poco, ahora Cuidaban la las formas está por más lo menos, pero desenfadada. ahora es de frente, ¿no? Con un cinismo, con una arrogancia, con una alevosía terrible. Oye, ¿qué pasa con el movimiento, qué pasa con los movimientos sociales en general? Cuéntanos un poquito la evolución, por qué es lo que han estado pasando y qué es lo que está pasando ahorita. Yo creo que el movimiento social en general está en un momento también muy difícil, está trabajando en el caso del movimiento sindical y el movimiento sindical internacional. Estamos afiliados nosotros a la Confederación Sindical de las Américas y a la Confederación Sindical Internacional. Lo que observamos ahí es que primero que hay como una recomposición de la lucha. Tenemos en las Américas un programa de desarrollo de las Américas, de integración, y que es más allá de lo laboral, más allá del mundo del trabajo. La CCA, junto con varias organizaciones, nosotros hemos participado como CEOLS en procesos de integración de Latinoamérica. Entonces, esto primero yo diría es básico, porque la situación que estamos enfrentando en el Ecuador no es una situación aislada, es una situación generalizada. El mundo, las derechas, el fascismo se ha recompuesto muy rápidamente y se han tomado varios estados y fíjate que con Estados Unidos a la cabeza, con otros países, han puesto como muy de moda el fascismo, pero también un estilo de gobierno absolutamente autoritario en contra de los derechos humanos y obviamente en contra de los derechos laborales y los derechos sindicales. Entonces, frente a eso, desde la CSA consideramos que es necesario apuntalar primero la democracia. Y estábamos discutiendo, varios de nosotros discutíamos qué tipo de democracia, ¿no? Nosotros decíamos es necesario avanzar hacia la democracia radical, es decir, participación de la población, redistribución de la riqueza, justicia laboral, justicia medioambiental, justicia de género. Es necesario cambiar estas relaciones de poder. Entonces, fíjate que se está discutiendo eso, se está discutiendo un nuevo sindicalismo, entonces, para enfrentar estos duros momentos, pero un sindicalismo articulado a las otras luchas, ¿no? Por ejemplo, a las luchas feministas, por ejemplo, a las luchas por el medio ambiente, por la transición justa, como pilares centrales de la construcción de la democracia y de la redistribución, digamos. Nosotros estamos en eso, estamos en ese escenario a nivel regional. Pero también acá en el Ecuador estamos buscando fortalecer el Frente Unitario de Trabajadores, fortalecer en este momento de ataque al sector público, fortalecer las alianzas con las organizaciones que no son de carácter sindical, porque en el Ecuador hay un impedimento para la sindicalización de los servidores públicos. ¿Y te Ecuador parece? ha manejado. Antes de entrar en este punto, yo, sobre todo para nuestra audiencia más joven, yo quisiera que nos cuentes un poquito los detalles de este proceso de convergencia, que es muy importante porque desde finales del siglo XIX, o sea, hace ya mucho tiempo, empezó a constituirse, digamos, distintas tendencias dentro del el naciente movimiento obrero
Y esas tradiciones de lucha, cada cual con sus pros y sus contras, una tradición cristiana, una tradición más socialista, una tradición más liberal, terminan a finales del siglo XX, terminan confluyendo y la Confederación Sindical de las Américas justamente es fruto de ese esfuerzo, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, porque esto enriquece muchísimo, muchísimo la perspectiva de que se está planteando para este nuevo siglo. Sí, efectivamente, la Confederación Sindical de las Américas y la CCI a nivel global representan al movimiento sindical que actúa en el escenario del capitalismo, ¿no? Plantea en este momento hay que asegurar derechos para las y los trabajadores. Impulsa, por ejemplo, la negociación colectiva. El programa de desarrollo sindical de las Américas, PLADA, está precisamente centrado en la defensa de la democracia, fíjate. Obviamente nosotros planteamos que el centro, el corazón del desarrollo debe ser la justicia social. Entonces, allí está ubicado este movimiento sindical global y que con inspiración de Pepe Mujica, fíjate, una cosa súper interesante, Pepe Mujica estuvo muy cercano a la CCA el último periodo, acompañando todo el proceso de integración, y él es el que propone un encuentro de los pueblos para la integración de Latinoamérica y el Caribe, para el desarrollo de los pueblos. Dice, es necesario que los pueblos se integren, que los pueblos luchen, y obviamente los trabajadores allí somos parte, somos motor de ese proceso de integración. Hubo un encuentro en Iguazú el año pasado, donde se definieron varios elementos de integración, ¿no? Uno, las fronteras. Nosotros decíamos, es necesario que tengamos un corredor que pueda proteger a los trabajadores, que permita una ciudadanía americana, una ciudadanía latinoamericana que permita esta integración más humana, ¿no? No solamente de tratados de libre comercio como está ocurriendo, ¿no? Otro tema central para nosotros es precisamente que haya participación de los pueblos en esa integración, ¿no? Mayor democracia, mayor cuidado de la gente, ¿no? Y cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí se está debatiendo varios temas. El movimiento de mujeres está participando activamente, el movimiento feminista está participando activamente, el movimiento de los sin tierra, por ejemplo, de Brasil, los partidos políticos progresistas están participando en este escenario de integración o de pensar una integración distinta a los tratados de libre comercio que están ocurriendo en este momento, ¿no? Y eso está siendo impulsado fundamentalmente por la CCA, es uno de los motores de este proceso de discusión, de diálogo y de acuerdos que se está teniendo a nivel de las Américas. Bueno, y antes de entrar al tema del sindicalismo público, cuéntanos un poquito precisamente del tema del papel de las mujeres en el movimiento sindical. Cuando hacías tus primeros pinitos en la lucha sindical, las cosas eran muy distintas a las que tenemos ahorita. ¿Quién hubiera soñado que iba a haber una mujer encabezando no solamente la CEOR, sino el Frente Unitario de los Trabajadores, ¿no? Y yo creo que tendría una explicación de aquello, ¿no? En el Ecuador y en el mundo, el trabajo está centrado, y sobre todo el trabajo formal. Las mujeres han ingresado a la esfera pública, a la reproducción de los cuidados. Si nos fijamos atentamente, por ejemplo, en el Estado se encuentran en los servicios de cuidados, en salud, en educación. Se encuentran y también se encuentran en el trabajo informal. Y el movimiento sindical, en el caso del Ecuador no ocurre eso en otras partes del mundo, pero en el caso del Ecuador el movimiento sindical está concentrado en el trabajo formal, en los sindicatos fabriles, por ejemplo, en los sindicatos, además en los sindicatos del sector público, pero que agrupan a obreros del sector público. Fíjate, los sindicatos de los gobiernos provinciales, ¿no? ¿Qué hacen los trabajadores de los gobiernos provinciales? Hacen obra pública, están haciendo carreteras, etcétera.
ese trabajo es un trabajo que todavía sigue siendo profundamente masculino. Hay muy pocas mujeres que están vinculadas a ese tipo de trabajo. Entonces, la participación de las mujeres en el trabajo formal es una participación muy baja, pero además en el movimiento sindical del sector público, en el sector público donde están ubicadas, concentradas las mujeres, no hay movimiento sindical, ¿no? Entonces, los servidores públicos no tienen acceso a los derechos de libertad sindical, por lo tanto, las trabajadoras de la administración pública no están vinculadas al movimiento sindical. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la CEOLS, tenemos un 10% de afiliadas mujeres. El resto son hombres, porque la mayoría son sindicatos industriales, sindicatos fabriles, sindicatos del sector público que están vinculados con municipios, con consejos provinciales, que como había indicado anteriormente, la mayoría son Con obras hombres. públicas, claro. Sí, Ahora, sí, pero y esto que me estás comentando con respecto al Ecuador, ¿qué tan extendido es en el resto de países de América? verás, en el resto, por ejemplo, en Argentina tenemos una participación enorme de mujeres, pero además de mujeres con formación feminista, o Ya. sea, mujeres muy duras, muy posicionadas, con un discurso muy interesante, ¿no? En el caso de Brasil también, Uruguay también, las mujeres están disputándose ahí los espacios de poder de las organizaciones de base, de las organizaciones nacionales. Pero sí todavía hay un problema de participación de mujeres en las esferas de toma de decisiones de los sindicatos. Nosotras, con un grupo de compañeras que además nos conocemos desde hace bastante tiempo, hemos iniciado un proceso de discusión sobre la necesidad de contar con también pensamiento feminista al interior del movimiento sindical. Eso es una cosa muy dura, verás, porque el feminismo y el sindicalismo han caminado paralelamente, no ha habido encuentros. Pero esta participación de las mujeres feministas y sindicalistas de Argentina, feministas y sindicalistas de Uruguay, y en el caso de Colombia también, de otras partes de México, que ya se asumen como feministas y además sindicalistas, ha traído a la discusión del movimiento sindical la necesidad de plantearse nuevas agendas que reivindiquen no solamente el trabajo productivo, el trabajo que se da en la esfera pública, sino que además reivindiquemos el trabajo de los cuidados. Claro, el Sí, trabajo no pago, ¿no? El talón de Aquiles real del capitalismo y que ahí más bien yo te plantearía un tema, ¿no? Porque en el caso del movimiento sindical, esta situación de que son paralelas que no se juntan. En el caso del movimiento sindical es el machismo, es decir, es relativamente fácil de superar en la medida en que no hay un compromiso estratégico del movimiento sindical en contra del movimiento de las mujeres, de los movimientos en plural, ¿no? En cambio, del lado feminista, sí hay posiciones que lastimosamente son las mejor financiadas, tanto en la academia como en las ONGs, como en las publicaciones, como en los eventos, en el que sí se plantea todo un problema, no solamente en contra de los hombres, sino en contra del esencialismo del movimiento sindical, en contra de la lucha economicista, ¿no? Que se la desprecia. ¿Cómo entiendes tú esta situación y como dirigente sindical y como dirigente de la lucha de las mujeres, cómo encontrarías tú un horizonte en el que podrían más bien despertarse y construirse sobre sinergias, ¿no? fíjate que el feminismo tiene varias corrientes, igual que el movimiento sindical, ¿no es cierto? Y en el feminismo también hay feminismos populares, feminismos que nacen de la lucha cotidiana, ¿no? Cuando ingresé al movimiento sindical no hubiera podido catalogar de feminista, por ejemplo, pero ha sido todo un proceso de construcción y decir qué defiendo, cómo me ubico en el mundo, que finalmente digo, yo soy feminista, o sea, aquí no hay nada, pero soy feminista del sector popular, yo soy proletaria, soy obrera. Por lo tanto, para mí la discusión de si es primero el género o la clase, o sea, o sea, son dos cosas que además se consolidan, ¿no? Que una discriminación de clase y una discriminación de género hace que estemos en esta situación de subalternidad, de trabajo no pago. Fíjate, hay 10% de trabajo no remunerado en el Ecuador y ahí no están las amas de casa. En ese 10% están trabajadoras, por ejemplo, del cuidado que brindan servicios al Estado, que brindan servicios a la comunidad. Y ese es trabajo no pago.
Y en la Ese es lucha entre la vida y el capital no cabe duda de que lo pivotal que puede ser la lucha de las mujeres y la vida de las mujeres, pues, ¿no? Sí, entonces por eso nosotros, varias compañeras a nivel de Latinoamérica, nos hemos calificado como sindicalistas y feministas, ¿no? Y entonces decimos, es necesario tener estos acercamientos, es necesario tener en ese proceso de autorreforma sindical que se impulsa desde adentro, desde las reflexiones internas, desde los horizontes del movimiento sindical, plantear que además el movimiento sindical tiene que declararse y tiene que practicar el feminismo como una posibilidad de construir un estilo de organización distinta y el poder. Sí, o sea, nosotros estamos, el movimiento sindical a nivel global está consciente que es necesario construir poder para asegurar que el trabajo sea digno, que haya justicia social, que haya justicia, ¿no? Entonces, y en esa construcción de poder no hay duda que la articulación entre el movimiento sindical, que es de carácter global, porque proletarios, obreros, habemos en todo el mundo tiene proletarios y obreros, y porque en todo el mundo hay mujeres, ¿no? Entonces, esta es una necesidad estratégica el juntar el movimiento sindical con el movimiento feminista. Primero para sostener la lucha, segundo para construir poder, ¿no? Eso es básico, Ahora, indispensable. cuál sería la estrategia específica en este horizonte de interseccionalidad para construir poder, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta del nuevo sindicalismo para el caso ecuatoriano? Uno, el tema de autorreforma. Nosotros hemos planteado que es necesario discutir la estructura interna del movimiento sindical, de las CEOLS en este caso específico. Dos, dotarnos de una línea estratégica política sobre los cuidados, ¿no? Esta sociedad de carácter capitalista ha excluido a los cuidados. No me refiero solamente a los cuidados de la casa, ¿no? Que están en manos de las mujeres, sino a los cuidados en general, a los cuidados que debe brindar el Estado Y que cada para vez que son más haya. atacados por las políticas neoliberales, pues, ¿no? Entonces, plantearse una sociedad de los cuidados, por ejemplo, con líneas de fortalecimiento del servicio público, con una línea de fortalecimiento de la sindicalización de las y los trabajadores de los cuidados, con una línea de presupuesto para salud, para educación, presupuestos dignos, decentes para estos escenarios, ¿no? Pero además de otros cuidados que no que no los hemos planteado, que no los hemos puesto sobre la mesa. Nosotros decimos, es necesario que haya una redistribución del trabajo de cuidado, pero no solamente en la familia, o sea, que los compañeros asuman más el trabajo de hacer el hogar, ¿no es cierto?, de construir el hogar, de lo que implica el cuidado de los hijos, la salud, la educación al interno de la familia, sino que además el Estado debe asumir parte de esos cuidados como parte de la justicia de género y de la justicia social. ¿Con qué cuidados? Cuidados a adultos mayores, cuidados a enfermos, cuidados a niños, ¿no es cierto? El Estado debe brindar espacios, institucionalidad, presupuesto para el cuidado de la vida de la gente. Cada vez la gente Más se aún vuelve. cuando la población ecuatoriana se va volviendo cada vez más vieja, o sea, el porcentaje de personas mayores, pero además dentro de esas mayores, la esperanza de vida de la gente se va extendiendo. Entonces, tenemos una situación que ni la sociedad ecuatoriana ni las familias como tales estamos preparados para afrontar el desafío que esto significa, ¿no? Entonces, la lucha que estás planteando te define no solamente un proyecto, digamos, de Estado, un desafío, un reclamo al Estado, sino también un reclamo a las familias. Exactamente, o sea, necesitamos que todas las organizaciones, no solamente el movimiento sindical, sino que las organizaciones sociales luchen por una sociedad de cuidados, ¿no? Eso estamos discutiendo en la CEOLS, una agenda sindical para una sociedad de los cuidados. Nos hemos sentado a discutir con la plataforma del gobierno feminista también, con otras feministas que no son sindicalistas, los temas de los cuidados y cómo luchar por una sociedad que ponga en el centro el cuidado y el derecho humano al cuidado.
Entonces estamos en eso, fíjate, y la CEOL se está liderando en el movimiento sindical, está liderando ¿Y esta cómo agenda, encuentras vos el Frente de Mujeres a las Trabajadoras. nuevas generaciones, digamos, qué tan susceptibles, qué tan abiertas están las nuevas generaciones para este tipo de luchas? Se motivan? ¿Están dispuestos a capacitarse? ¿Cómo ves de esta situación? ¿O sigue siendo una cosa cuesta arriba, digamos, sobre todo porque el consumismo y las redes sociales atrapan de una manera brutal, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Sí, hay mucho interés de la dirigencia sindical, digamos, el comité ejecutivo está metido en el proceso de formación, están participando, asistiendo, pero además hay una dirigencia intermedia y eso es básico. Si la dirigencia intermedia está actuando en los procesos, puede haber cambios estructurales dentro de la Confederación. Ahora es muy, digamos, es un tiempo muy limitado el que vamos, ¿no? No hemos tenido un sostenimiento, un periodo de sostenimiento, recién estamos empezando. Entonces, veamos, hasta ahorita está bonito el proceso, Qué bueno, está qué bueno. dialógico el proceso. Miremos si es que luego ya cuando en serio planteemos una reforma, por ejemplo, de estatutos, una reforma de las estructuras de la Confederación, eso fluya, termine fluyendo. Ahorita en los procesos de capacitación, en el diseño de la agenda, en el diseño de las líneas generales, está bonito, estamos discutiendo. Fíjate que hemos logrado tener, porque los compas dicen, ¿no? Tenemos proceso de formación del convenio 190, del 156, pero nosotros también Convenios queremos con la ir más. Organización Internacional del Trabajo, por si acaso, compañeros, que en el caso del Ecuador forman parte del bloque constitucional, o sea, están al mismo nivel de la Constitución de la República. Efectivamente, y fíjate, esos convenios son convenios que tienen que ver con eliminar la violencia, no solamente de las mujeres, el convenio 190, el 156 sobre responsabilidades compartidas, ¿no? Hay convenios específicos que son, digamos, son convenios de género, ¿no? Y hemos estado discutiendo, la CEOS ha estado discutiendo y formándose en función de eso. Y fíjate, una de las cosas bonitas que nos ha ocurrido es que los compañeros dicen, tenemos un proceso de formación sobre esos temas, pero también queremos discutir sobre nuestra forma de ser hombres. Y se hizo un curso que al principio parecía que no iba a tener resultado, que no iban a llegar los compañeros, sobre nuevas masculinidades, son masculinidades en movimiento. Y nosotros dejamos que discutan, nosotros escuchamos porque estábamos 3, 4 mujeres en la coordinación y en facilitación del proceso y allí los compañeros hablaron de todos sus dolores, temores y todo lo que implica el peso del patriarcado también para los hombres. Fue una cosa bien bonita. ¿Quién se hubiera imaginado Eso, hace 40 años en las CEOs que hubiese pasado algo así, ¿no? no Oye, pero tenía esto bien llevado, preocupación, dije, no van a ir. esto bien llevado puede convertirse también en una posibilidad de crecimiento orgánico, tanto en extensión como en intensidad, pero también de proyección sobre la sociedad ecuatoriana que iría mucho más allá, digamos, del reducido, lo que ha sido hasta ahora el reducido, el encapsulado ámbito de lo sindical, que los medios de comunicación, la ideología dominante lo han tratado de mantener como, digamos, la zona del conflicto, ¿no? La zona en el margen del conflicto, en el margen del problema, y no como un elemento constitutivo y constructor de sociedad, ¿no? Sí, entonces estamos avanzando en esas cosas que son alternativas, que son bonitas, que están en el proceso de discusión y que hasta el momento no han resultado en conflicto. Pero también estamos haciendo otro tipo de organizaciones, ¿no? Estamos organizando a trabajadores informales, a trabajadores autónomos. Tenemos, digamos, dos organizaciones que son, 3 organizaciones que son emblemáticas. Una que tiene que ver sobre los cuidados, las trabajadoras remuneradas del hogar, que es un sindicato de rama de trabajo, que además plantea ahorita proceso de negociación colectiva. Tenemos un sindicato Furia Trans, se llama Furia Trans, de compañeras que pertenecen a este sector
trans y que han planteado que la discusión de ellas también quieren abordar el tema del trabajo y de todas las violencias que viven en el trabajo, ¿no? Y entonces ahí se discute género, trabajo, la situación de violencia. Marcharon con nosotras en el 1 de mayo, hicieron un tema de dónde ellas han vivido la mayor cantidad de violencia, por ejemplo, con represión policial, etcétera, con discriminación. Entonces, una cosa bastante interesante y bonita. Y también tenemos el Sindicato de las Ciencias Sociales y de la Tierra, que agrupa a profesores, trabajadores que están en función de las ciencias sociales y de la lucha de la tierra, el agua. Es un sindicato muy activo, es un sindicato que está participando en la FETRALPI, por ejemplo, que está muy metido en la FETRALPI. Entonces, digamos, estamos explorando otras formas de hacer sindicatos y de hacer organización sindical, porque lo que ocurre con el movimiento sindical ecuatoriano es que ha tenido como su centro en el trabajo formal, y cada vez hay menos trabajo formal, cada vez se reduce el trabajo formal. Y fíjate que una de las cosas que está ocurriendo con este proceso de TLCs con todo el mundo, el Ecuador está volviéndose un país primario agroexportador. Y minero. Entonces, minero, sí, es extractivista, ¿no? Entonces, esta forma de pensarse, que yo creo que hasta hace unos años alguien dijo, vamos a cambiar la matriz productiva del Ecuador, y ya eso se quedó en sueños, ya no hay tal, ¿no? Ahorita estamos Bueno, pero en... con avances concretos, ¿no? Es decir, el cambio de la matriz energética fue un hecho, aunque se ha hecho todo lo posible por sabotearlo, y el cambio de la matriz productiva en general tuvo episodios verdaderamente formidables que muy poca gente lo está reivindicando, pero creo que el movimiento sindical tiene que ponerle mucha atención, porque se nos viene una época muy dura en la que no va a poder resolverse las cosas con un mero acople, un mero acomodo a las corrientes internacionales, si es que no hay una situación volitiva, es decir, una cuestión asertiva, un proyecto de país específico, que fue, por ejemplo, cuando se hicieron las salvaguardias. De la noche a la mañana el Ecuador empezó a producir teléfonos celulares, computadoras, pantallas de televisión, refrigeradoras, la línea café, la línea blanca, es decir, y una cuestión que se sabía que iba a durar año y medio, es decir, yo creo que lo que se nos viene ahorita, que va a ser un proteccionismo, un neoproteccionismo extendido en los países del norte y un proceso de mucha tensión geopolítica, yo creo que podría convertirse en una oportunidad precisamente porque deberían plantearse iniciativas que abran las puertas de ese cambio de la matriz productiva, ¿no? Pero no hay una mirada de gobierno frente a eso. O sea, No el hay, gobierno no hay, no no. está. Por El eso yo gobierno creo que está tiene que salir de los metido. movimientos sociales, pues yo creo que no hay otra alternativa. Sí, Mira, como van las cosas, estos gobiernos están de mal en peor y no va a quedar otra alternativa que no sean los movimientos sociales planteando alternativas. Por eso nosotros hemos venido impulsando la conmemoración de la Revolución Juliana hace 100 años, precisamente porque fueron los movimientos sociales los que salvaron la historia del país, ¿no? Yo creo que sí, estamos en una época efectivamente. parecida. Sí, yo creo que es necesario ponerle mucha cabeza a eso, pensar en un horizonte de país y qué tipo de país queremos, ¿no? ¿Y Pero ahorita, el contexto que tenemos. qué tanto se da este tipo de iniciativas, este tipo de opciones innovadoras en las federaciones hermanas, en las federaciones sindicales hermanas aquí en el Ecuador? Yo digo que también están ocurriendo cambios importantes porque hay un cambio generacional, o sea, ahora le ves a compañeros, ahora no es que seamos jóvenes, ¿no? No somos jóvenes, o sea, estamos entre 40 50 años la dirigencia, pero es una dirigencia que se ha renovado en todas las centrales sindicales, entonces eso hay que reconocer. Ya no tenemos a los compañeros del siglo pasado, ¿no? Hay otra generación. Segundo, que hay mujeres. O sea, si tú ves, por ejemplo, en la UNE pasaron mujeres, unas mujeres muy interesantes, o sea, muy fajadas, muy de alternativa, ¿no? Con además una narrativa nueva.
Creo que hay posibilidades, primero de diálogo, hay colectivos de mujeres, por ejemplo, allí, hay diálogo, hay un Frente Unitario de Trabajadores renovado y con acuerdos concretos que estamos ahí, ¿no? Moviendo las cosas. Yo espero que sí, pero frente a otro movimiento sindical también absolutamente patronal que lamentablemente lo tenemos que decir, fíjate, fue construido precisamente para oponerse al Frente Unitario de Trabajadores en época del correísmo. La CUT nació en el piso 12 del Ministerio de Trabajo y, compa, allí se ha mantenido. Ay. Pedro se ha mantenido allí, en el piso 12 del Ministerio de Trabajo. No te puedes imaginar cómo le alaban a la ministra, cómo le agradecen a la ministra y le dicen, nunca ha habido procesos de diálogo y usted es la que está abriendo, nunca ha habido. ¿Y eh, cómo disculpan y cómo justifican el atropello sistemático, al menos desde que estuvo ahí el ministro Ledesma, ¿no? Que con acuerdos ministeriales se iba en contra del Código de Trabajo, en contra de la Constitución y en contra los convenios con la OIT? Fíjate, ese es un problema. Estamos Tenemos hablando desde enero del que 2018, ¿no? O sea, es un tema en la que no puede decirse, es que nos sorprendió, es que lo que pasa es que creíamos que, lo que... Estamos hablando de un tema sistemático desde enero del 2018 en el que se van cediendo, en que se van atropellando los derechos de los y las trabajadoras. Nosotros tenemos que ser críticos y hemos sido muy críticos y creo que por eso cuando tú mencionas a veces estamos peleados, a veces no. La CEOLS, el Frente Unitario de Trabajadores, también se opuso a varias reformas ocurridas en época de Correa, ¿no? Y fuimos de frente. Pero por eso mismo nos organizaron esta CUT, que ahora se ha mantenido con los gobiernos de turno y además con estos gobiernos que son desenfadadamente de derecha, ya no hay justificativo, ¿no? Nadie Eh, sabe para quién trabaja, fíjate. Oye, pero además yo creo que justamente aquí el punto tal vez más serio de crítica a la gestión laboral de Correa, que tiene muchísimas cosas positivas que algunas veces compañeros sindicalistas no quieren ver, tiene que ver justamente con la sindicalización de los trabajadores públicos. Cuéntanos un poquito eso. Sí, en el Ecuador históricamente no ha habido posibilidades de sindicalizar a los servidores públicos. Y creo que el movimiento sindical, incluso el Frente Unitario de Trabajadores en la época de los 80, de los 70, no se pensó en asegurar que haya sindicatos para los servidores públicos y nos preocupamos solamente de los obreros, de los que eran considerados obreros. Y eso fue un déficit histórico en el movimiento sindical ecuatoriano. No nos preocupamos tampoco de constituir, sin embargo, que la CEOS tenía acuerdos. Cuando yo entré a la CEOS, te hablo del 96, que asistí al primer congreso de la CEOS, había una resolución de avanzar al sindicalismo por rama. Pero finalmente, tanto la coyuntura como el mismo contexto que vivíamos de descomposición y de neoliberalismo no nos permitió avanzar al sindicalismo por rama. Ahora estamos disputando eso, ¿no? Es necesario constituir sindicatos y negociar colectivamente por rama. Entonces hay que superar estos dos límites. Uno, la sindicalización de los servidores públicos, hay que sindicalizarlos. Dos, hay que asegurar sindicatos por rama. Esto como una necesidad de salvaguardar el trabajo digno, porque yo te decía hace un momento, estamos en un modelo primario agroexportador extractivista. Este modelo implica que se amplíe la frontera agroindustrial, que se amplíe la frontera minera, pero es precisamente en este tipo de trabajo en donde no hay ningún nivel de protección porque no tenemos inspección laboral, porque prácticamente no tenemos Ministerio de Trabajo, no hay garantía desde el Estado que se proteja los derechos de los trabajadores, no hay nada, o sea, no tienes a quién acudir para denunciar los atropellos. El caso Furukawa, el caso de esclavitud moderna que se presenta en Furukawa, consideramos que es un Para nuestra ejemplo de lo que audiencia, está cuéntanos por ocurriendo. favor los detalles de Furukawa, porque para nuestra audiencia a veces son muy jóvenes y no están muy al tanto de estos temas Y tan yo termino globales. con esta idea de la necesidad de asegurar el sindicalismo, es esta posibilidad de proteger a los trabajadores. Y el sindicalismo por rama necesitamos implementarlo en el Ecuador de todas maneras. Igual asegurar que los trabajadores
denominados servidores públicos tengan la posibilidad de sindicalizarse y de negociar colectivamente sus relaciones de trabajo. Eso ocurre en todo el mundo, eso ocurre en Argentina, ocurre en Brasil, ocurre en Uruguay, en países cercanos, ¿no? Pero los modelos más exitosos de trabajo decente se dan, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Europa tenemos Noruega casi con el 90% de trabajadores sindicalizados. Fíjense en esas sociedades, son sociedades desarrolladas y que protegen a los trabajadores. Entonces, necesitamos avanzar hacia digamos, una reestructuración sindical que permita la sindicalización y la negociación colectiva por rama. Ahora, esto vinculándolo con el trabajo decente, ¿no? Porque el sindicato es el único mecanismo que tenemos en este momento de proteger el trabajo digno. En el Ecuador se denunció en el 2012, estimado Pedro, en el 2012 ya organizaciones de derechos humanos denunciaron que en el Ecuador hay esclavitud moderna en el sector bananero, en el sector abacalero y en el sector de palmas. ¿Sí? Allí está, o Sí, sea, que el tema de Purucagua no era un hecho aislado, sino que se trataba de toda una ofensiva sistemática en contra de los derechos de los trabajadores en los sectores más lejanos, digamos, donde menos podía llegar el aparato estatal a defender los derechos. efectivamente. Entonces, lo que pasó en el 2018, luego en el 2019, donde efectivamente se identificó que alrededor de 1.200 trabajadores habían estado esclavizados por la empresa Furukawa, una empresa transnacional que, digamos, su producción es el abacá. El abacá es una fibra, una planta parecida al plátano, muy parecida al plátano, pero que no produce plátano, que lo que produce es fibra, y esa fibra es utilizada se exporta a Japón, se exporta a Tailandia, y esa fibra sirve para textiles, sirve incluso para hacer billetes. Entonces tenía muy adecuado el modelo. Solamente 70 trabajadores estaban vinculados directamente a la empresa Furukawa, y el resto de trabajadores, los que estaban en territorio, los que estaban sacando la fibra, los que estaban produciendo la fibra, no estaban sindicalizados y no estaban ni siquiera reconocidos como trabajadores. Ni siquiera lo que se les daba es un galpón para que duerman, y se les daba comida y se les descontaba, por lo tanto no podían tener salarios, no estaban Como las tiendas de afiliados. malla de hace 100, 200 años. Sí, lo que se descubrió es que estos trabajadores estaban bajo estos contratos de servidumbre de la gleba. Les entregaban ciertos productos y ellos pagaban con trabajo, ¿no? Esta población que estuvo vinculada era población fundamentalmente afro. Entonces ahí hay una discriminación étnica, hay una discriminación obviamente de clase, ¿no es cierto? Y de género, porque hay mujeres que han estado permanentemente vinculadas ahí. No eran familias las que trabajaban, hay trabajo infantil, hay todas las oprobiosidades que pueden ocurrir, ¿no? Y eso nosotros no lo estamos diciendo ahora, ¿no? Lo dijo la Corte Constitucional, lo dijeron los jueces. Ahora le tocó al Ministerio de Trabajo pedir disculpas, y lo que fue a hacer la ministra de Trabajo en una convocatoria a los trabajadores de Furukawa fue o sea, hizo un acto político. No asumió la responsabilidad de hacer cumplir la sentencia, por ejemplo, que era una de las obligaciones, que es una obligación del Si hasta Estado. ahora no se cumple lo dispuesto por la Corte Constitucional, es decir, ni siquiera estamos hablando del funcionamiento normal del ministerio, sino que tuvo que ser la Corte Constitucional la que tome cartas en el asunto, y ni siquiera eso se cumple. Efectivamente, nosotros ahora estamos demandando que la Corte Constitucional, que tiene mecanismos para hacer cumplir la sentencia, es decir, que se les indemnice a los trabajadores, que la empresa asuma, reconozca que estos compañeros fueron trabajadores. Ahorita la empresa está en una campaña mencionando que los compañeros son delincuentes porque se tomaron las tierras, ¿sí? Las tierras ahorita están siendo, digamos, incautadas. El Estado no permite que haya mayor producción precisamente para obligar a la empresa a pagar. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional en este momento asuma su responsabilidad y obligue a la empresa a cumplir la sentencia, así como obliga al resto de instituciones del Estado a cumplir la sentencia.
Ahora, este tema de Furukawa, ¿crees tú que sonó las alarmas adecuadas como para que el descubrimiento puntual, con todas las limitaciones en el cumplimiento de las sanciones que se han planteado, pueda realmente sacudir a la sociedad ecuatoriana para evitar o para erradicar estas prácticas esclavistas en otros sectores del país? Yo creo que el Estado ha hecho un buen trabajo. Primero, ocultando. Los medios de comunicación masiva no abordan el tema. Las instituciones han ocultado el tema, ¿no? Y obviamente no hay una información de cómo reparar y cómo asegurar que estos trabajadores puedan llegar a tener esos derechos. Pero además lo pone como caso aislado, cuando no es un caso aislado, cuando Eso es este caso fundamental, puede claro. darse en la agroindustria y ahora en la pesca, pueden darse ese tipo de relaciones laborales, ¿no? Y de relaciones de explotación y de superexplotación laboral que son delitos. Entonces, ahora más que nunca necesitamos sindicalizar a la gente, necesitamos luchar por una inspección que no esté Y esto, ¿no? El tema de la inspección anclada. del Ministerio del Trabajo. Una de las reivindicaciones de la Revolución Juliana fue establecer un Ministerio de Trabajo que permita que mueva el aparato del Estado para obligar a que se cumplan los derechos de los trabajadores, incluyendo en ese momento la jornada de 8 horas diarias máximo, ¿no? Cosa que se está queriendo revertir también ahora. De nada nos sirve tener papel mojado, ¿no es cierto?, con las leyes, con el Código de Trabajo, con los convenios de la OIT, si es que no hay una presencia del Estado exigiendo que eso se cumpla. En una relación entre trabajadores y la patronal, entre el capital y el trabajo, quien siempre sale perdiendo es el trabajo, porque la gente no tiene de qué vivir. Ese es precisamente el funcionamiento detrás de la ficción jurídica de la igualdad ante la ley. Está el hecho de que los unos pueden seguir viviendo su vida y paseándose en Miami, los otros están muriendo de hambre si es que no entran a ser asalariados, ¿no? El tema es ese, ¿no es cierto? Nos dicen que nosotros libremente podemos vender nuestra fuerza de trabajo, pero el problema es que el mercado de trabajo pone en una situación de desventaja a los trabajadores, en una situación de vulnerabilidad a los trabajadores, porque vamos a vender nuestra fuerza de trabajo y el empleador nos dice sí, pero no tengo para pagarte el salario, no tengo para asegurarte, no tengo, entonces se necesita comer. El problema es ese, que se necesita comer, entonces los trabajadores no les queda otra que aceptar condiciones paupérrimas. Pero para eso está el Estado, precisamente porque toda la lucha, la movilización y finalmente lo que ha llevado a este tipo de revoluciones como la Revolución Juliana precisamente es asegurar institucionalidad del Estado. El Estado debe garantizar derechos, es la institución que puede garantizar derechos y puede mover presupuesto, puede mover instituciones, puede mover política pública para asegurar derechos. Y lo que tenemos en este momento es un Estado que no garantiza derechos, que no protege a la mayoría de la población, que está protegiendo a los grupos económicos que también han sido beneficiados del Estado, ¿no es cierto? Del petróleo, por ejemplo, ¿quiénes se han beneficiado? ¿Quiénes crecieron con subsidios, con bonos, con incentivos? ¿Quiénes crecieron? ¿A quiénes se les ha perdonado los impuestos? A los grupos económicos. Ahora, este socavamiento de los derechos de los trabajadores, incluyendo aquellos escritos en el Código de Trabajo y en los convenios internacionales, ahora quiere formalizárselo con cambios en la ley, ¿no? Con una serie de disposiciones administrativas que en muchos casos son inconstitucionales, en muchos casos son ilegales, pero que igual lo siguen haciendo. Muchos sindicatos, muchas federaciones y no solamente la CUT han estado de cómplices, sobre todo desde enero del 2018 para acá, con distintos gobiernos, ¿no es cierto? Y a veces con un lenguaje revolucionario que engaña muchísimo a los sectores de base. Sí, lamentablemente, ¿no? Ese ha sido el rol de este sindicalismo amarillo que siempre hemos tenido, pero que fue también auspiciado por el Estado para que florezca, para que nazca y para que se sostenga. Y ahora está haciendo funcional a los gobiernos de derecha.
Entonces, nuestra preocupación es esa, la preocupación del movimiento sindical y de la CEOLS es que las reformas actuales que se están dando son reformas que tienden a la reducción de la responsabilidad del Estado, del ámbito social, ¿no? Reducción de presupuesto, flexibilización laboral, van a tener una mano de obra totalmente flexible ahora con las normas que se están imponiendo con esta ley de integridad, van a tener A ver, cuéntanos con tener detalle administración cuál pública. es la vulneración mayor, cuáles son los principales vectores, digamos, de esta ofensiva en contra de los derechos de los trabajadores que están en la última normativa aprobada. Sí, fíjate que el planteamiento, y si le escuchas a la ministra y a los voceros del gobierno, dicen hay que descorreizar el Estado. Entonces hay que tener trabajo flexible. Entonces hay que sacar a los funcionarios que entraran en época correísta y para eso hay que hacer evaluaciones punitivas, evaluaciones cada 6 meses. Entonces uno de los primeros cambios es la evaluación que siempre ha existido, ¿sí? Ahora no se hace cada año, sino se hace cada 6 meses. Otro cambio que se hace es que con 2 evaluaciones, antes era con 2 evaluaciones consecutivas, que sean evaluaciones, digamos, que no cumplen, que no las logras pasar. Insatisfactorias, ¿no? Con 2 evaluaciones insatisfactorias puedes entrar en proceso de salida de la función pública. Sí, ahora las evaluaciones te pueden evaluar ahora este año y tienes una evaluación insatisfactoria. Y después te pueden volver a evaluar y sale otra evaluación después de 3 años y cumpliste con las 2 evaluaciones, entonces puedes quedar o Pero sea, también no dice tienes que estabilidad. con tres evaluaciones solo satisfactorias, o sea, si hay una escala superior que dice muy satisfactorio, pero si solamente tienes 3 evaluaciones de solo satisfactorio, también te pueden sacar. Pero además la otra cuestión es que ¿quién te evalúa y A cómo te ver, evalúa? cuéntanos de eso, ya no hay contraparte, básicamente todo Ya queda no en hay manos del jefe contraparte. de personal. Ahora puede evaluar el jefe de personal o el jefe inmediato superior y en función de su criterio, que es además absolutamente subjetivo, te pueden mal evaluar. Entonces no vas a poder ni siquiera, o sea, vas a estar a órdenes y satisfaciendo las necesidades del jefe inmediato superior. Eso en la administración pública es gravísimo, es absolutamente grave, porque entonces no se cumplen procedimientos, no se cumple la normativa, o sea, vas a estar en función de lo que diga el jefe inmediato superior, Ahora, y esto ¿sí? puede No incluir hay carrera el hecho de administrativa. que te obliguen a participar en licitaciones, ¿no? O en firmar cosas, que pues después Sí, te cae eso la es. Contraloría y son negociados y acuerdos a nivel de los jefes. ¿Cómo ves tú esta situación y cómo ven en general los trabajadores públicos esta ofensiva que es realmente un atentado existencial a la estabilidad del sector público, ¿no? Sí, efectivamente, lo que nos deja las reformas es inestabilidad laboral. No va a haber carrera administrativa porque no va a haber un proceso que se mantenga y que sostenga a los trabajadores. Van a poder movilizar, o sea, cada gobierno puede entrar con su gente, por lo tanto, tampoco va a haber gente capacitada y memoria institucional, ¿sí? Digamos, lo que intenta el gobierno es precarizar, flexibilizar, pero también reducir los costos del Estado. Recuerda que hay acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos financieros internacionales que plantean una reducción del Estado y por eso se está reduciendo el presupuesto en salud, en educación y ahora se va a reducir el presupuesto para mano de obra. Entonces, Acuérdate que redujeron el personal de salud en plena pandemia. Prepagaron la deuda externa para reducir, y para eso necesitaron reducir el presupuesto de salud, incluyendo médicos, incluyendo el presupuesto de policías y militares, ¿no? En plena línea de defensa durante la pandemia. Ahora, ¿con qué pretexto van a hacerlo? Entonces, el punto fundamental aquí es cuál es la capacidad de respuesta de la gente. nosotros esperamos que haya capacidad de respuesta. En este momento se están haciendo las demandas de inconstitucionalidad correspondiente. Nos hemos reunido con trabajadores del sector público precisamente el día de hace unos momentos estuvimos reunidos definiendo qué acciones se van a tomar para detener. Hay que detener esto, ¿no? Además, la otra cosa que hay que explicarle a la gente que no es un problema de los trabajadores y de su estabilidad, que es un problema de reducción del Estado.
¿sí? Están reduciendo a su mínima expresión el Estado para que les sirva exclusivamente para sus negocios. Porque fíjate, toda la normativa que se ha expedido durante estos mes y pico de gobierno que tiene, ¿sí? Lo que ha hecho es precisamente reducir el rol del Estado frente a las responsabilidades, frente a los servicios públicos, frente a lo que necesita la población en un escenario de guerra, en un escenario de conflicto, en un escenario de, él mismo dice que hay guerra contra las mafias, ¿no es cierto? En un escenario de violencia se reduce el presupuesto del Estado. Lo que se consolida es entonces un aparato pequeño, ¿sí? Para facilitar los negocios de las empresas mineras, de las empresas agroindustriales, del capital transnacional. ¿Sí? Entonces, ahí está, ese es el meollo del asunto. Y la gente tiene que identificar eso. Por lo tanto, hay que defender lo público. Y en la defensa de lo público está obviamente el trabajo decente en el Estado. Ahora, aparte de las respuestas internas, ¿cuál podría ser el nivel de solidaridad, por ejemplo, al nivel de la Confederación Sindical de las Américas? ¿Cuál es la experiencia que hay en América en torno a la sindicalización del sector público? La experiencia es una experiencia interesante, como te decía, ¿no? Tenemos trabajadores el Ecuador es uno de los pocos países que no permite la sindicalización de los trabajadores del sector público, de los denominados servidores públicos. En el Perú hay sindicalismo prácticamente por rama. Los servidores públicos, por ejemplo, de educación, de salud, yo tuve posibilidades de trabajar para el Perú desde el 2011 hasta el 2016 en un proyecto con la administración pública, ¿no? Allí se ve, primero, que tienen negociación colectiva centralizada, o sea, los servidores públicos se sientan allí hay una figura que se llama presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Se reúne con la presidencia del Consejo de Ministros y tienen acuerdos concretos sobre salarios, sobre ingreso de personal de personal administrativo a las instituciones públicas. Es una cosa bastante interesante. En el Perú, ¿sí? Entonces, fíjate que hay posibilidades y hay necesidad de que se asuma la sindicalización como un hecho central para sostener no solamente trabajo decente en el sector público, sino un Estado al servicio del pueblo, porque son los trabajadores los que permanecen independientemente de los gobiernos que hayan, son los que permanecen y por lo tanto son los que pueden asegurar servicios y memoria institucional y por supuesto plantearse también de la calidad de los servicios públicos que aquí en el Ecuador nos falta, ¿no? Hay una Que no discusión. necesariamente, mira, ese es el otro tema, que no necesariamente se va a reducir el sector público si es que hay elecciones y entonces lo que hace es manda sacando a unos para contratar a otros, aunque sea la víspera de las elecciones, ¿no? Para asegurar votos. Para asegurar votos. Ahora, mira, aparte de lo que tenemos en la ley del servicio público y en la Constitución, la parte que corresponde a los amparados por el Código de Trabajo, ¿cuáles son los compromisos que ha firmado el Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo en este punto específico? Digamos que el Ecuador ha firmado la Carta Fundamental, ¿no? Los convenios de la Carta Fundamental de Derechos Humanos, de Derechos del Trabajo, en donde están no al trabajo forzoso, por ejemplo, en donde está el tema de inspecciones laborales, en donde está la libertad sindical, el convenio 87 y el 98. Y en el convenio 87 y 98, cuando la OIT tiene un sistema de control, ¿no? Y en este sistema de control, los trabajadores y el gobierno tenemos que enviar memorias cuando se abordan estos temas, ¿no? Y el Ecuador ha estado en el 2015, en el 2019, en el 2022, en el 2024 y en el 2025 ubicado dentro de la lista corta. Y en el 2025 le pusieron la comisión de expertos doble pie de página, es decir, este país tiene que ser observado por la CAN sí o sí, porque no está cumpliendo con los requerimientos que plantea
la Organización Internacional del Trabajo. El problema que tenemos es que hay un sistema de control, el país debe cumplir estos acuerdos internacionales, pero la OIT no es un órgano punitivo, o sea, no puede establecer sanciones económicas, ¿no? Establece sanciones morales, hace recomendaciones, hace observaciones, pero no establece sanciones económicas. Ahora, lo que sí debemos considerar es que estos convenios internacionales firmados por el Ecuador son parte del bloque constitucional. Entonces, ahora precisamente estamos abordando eso, ¿no? En esta reunión que tuvimos, ¿no? Son parte del bloque constitucional y una regresión de derechos, por Claro. ejemplo, la inestabilidad laboral, la evaluación punitiva. Se modifica un artículo que te permite, por ejemplo, ir a otro puesto de trabajo con reducción de salario. Esto es absolutamente inconstitucional, pero además regresivo de derechos, por lo tanto, está en contra de la normativa internacional del trabajo. A un trabajador no le puede reducir el salario, no le puede reducir sus ingresos por decreto o por decisión de los jefes, ¿no? Entonces, Pero qué obviamente, lastimosa, todo esto dependería de la decisión de la Corte Constitucional, entonces. efectivamente, entonces nosotros vamos a hacer la demanda considerando esto, considerando que hay normativa internacional que es parte del bloque constitucional, pero además hay, digamos, cuestiones específicas que protegen el trabajo y el trabajo en el sector público en la Constitución. Entonces nosotros vamos a hacer la demanda de inconstitucionalidad, esperamos que la Corte asuma y además lo trate urgentemente, porque si no se puede estar vulnerando durante años los derechos. Ahora, otro de las ramificaciones de este tipo de medidas apunta a una agenda que la tienen, que la tenían antes de manera descarada, pero que se dieron cuenta de que la población está totalmente en contra, está resistiendo a eso, y que tiene que ver con el sistema de seguro social, ¿no? Entonces, uno de los efectos inmediatos de esto es que a uno de los segmentos de contribuciones más estables al sistema de seguro social, pues se les va a afectar de manera brutal, ¿no? Y va a haber una reducción de trabajadores en el sector público, pero también una reducción de los afiliados al seguro, con lo cual se debilitaría todavía más la situación actuarial del seguro social. El verdadero propósito es hincarle el diente a los fondos pensionales. Es decir, para nuestra audiencia, el Banco El Pichincha maneja fondos entre equivalentes al 18 al 20% del Producto Interno Bruto. El Banco de Guayaquil entre el 11 y el 13%. Pero el Seguro Social son entre el 44 y el 48% de la economía del país. Entonces, es tremendamente suculento, ¿no? La especulación financiera ha querido hincarle el diente a esto desde hace muchísimo tiempo y la población ecuatoriana ha tenido la lucidez de decirle una y otra vez no. Esto de aquí tiene que ser a favor de los trabajadores. Entonces, el verdadero propósito de esto a la larga el propósito taimado es quebrarle el seguro para poder repartírselo. Entonces, ¿cuál es la lucidez con la que está manejando esta perspectiva de largo plazo dentro del movimiento sindical? Nosotros conformamos una comisión de defensa de la seguridad social que tiene así como demandas coyunturales, ¿no? Esta comisión en un inicio era una comisión amplia donde estaban participando incluso delegados de empresarios. Eso se ha reducido, ¿no? Esta situación hay que reformular esta comisión porque creemos que debe tener esta comisión un nivel de incidencia política, pero también de incidencia en medios. O sea, las propuestas de los trabajadores deben ser consideradas. Efectivamente, todos los gobiernos de turno han intentado controlar y han controlado los recursos del IES, han puesto como bolsas, ¿no es cierto?, como caja chica los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso han tratado de reducir el monto de deuda del Estado al IES, ¿no? Y parte de ese control, por ejemplo, es poner a los delegados del gobierno como delegados de los trabajadores y de los afiliados. Entonces ahora tenemos un problema de gobernanza, porque no tenemos nadie al interior del IES. El IES tiene un directorio
un directorio en el que tiene, digamos, el control, el gobierno a través del presidente del consejo directivo. Otro delegado es delegado de los empleadores, es una mujer, y el delegado de los trabajadores, que debería ser efectivamente de los afiliados y de los jubilados, que debería ser un representante de este sector, y tenemos al presidente de la CUT ahí, ¿no? Puesto por Lazo. Esa fue una decisión de Lazo, por lo tanto, se debe en ese momento a ese gobierno, y ahora al gobierno de Noboa. Obviamente, ¿qué debe hacer este directorio? Primero, asegurar un plan de pagos de la deuda del Estado, y no lo ha hecho. Segundo, obviamente mejorar el servicio, la calidad del servicio que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, es necesario reformar la Ley de Seguridad Social con un tema específico. Ahorita hay 9 millones de personas que se atienden en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque los hijos de los trabajadores se están atendiendo en el IES, pero el IES solamente tiene posibilidades de atender a los afiliados y a los jubilados, que son alrededor de 3.700.000 personas. ¿Qué hacemos con el exceso? Y lo que ocurre es que en la reforma que hubo, me parece que en el 2014, se trasladó la responsabilidad del sector público de salud de atender a quienes no estaban afiliados en el sistema público, se traslada al IES, y por lo tanto el seguro de salud está deficitario. No hay posibilidades de hacerse atender. Yo mismo no puedo hacerme atender. Si pido una cita, me dan dentro de 3, 4 meses. Además, no hay medicinas, y además hay un problema de corrupción. A ver, vamos despacito. Una cosa que no, que también muchos compañeros, y ahí sí compañeros de amigos de largo plazo, ¿no es cierto?, desconocen o no quieren reconocer, es el hecho de que, y a mí me cupo como ministro de Economía, el hacer el trasvase de recursos más importante de toda la historia, de parte del gobierno al Seguro Social. Entonces, eso no ha habido nunca, ni antes ni después. Y eso permitió más que duplicar, casi se triplica el número de afiliados, Marcela. Entonces, a ver, vamos viendo despacito, porque si no caemos en la misma trampa, de la propuesta del gobierno. En la Constitución de Montecristi se dice que es obligación, que se universalice el derecho humano a la seguridad social. Y eso está ahí presente. Si se quiere convertir a la afiliación al seguro en una cuestión atractiva, tienes que dar incentivos. Es decir, no es solamente un tema de presupuesto, sino que hay que crear los incentivos para que haya más afiliados. Si ahorita tienes 5 afiliados por cada jubilado, y eso puede plantear problemas de sostenibilidad, lo que hay que hacer es duplicar el número de afiliados. Pero no lo vas a hacer si es que la atención del Seguro Social no es buena. Si es que no hay incentivos, como por ejemplo el tema de que la familia esté asegurada. El problema no son los recursos que puede dar el Estado, que también ahí hay un problema, sino los flujos con los que se está alimentando el Seguro Social. Por ejemplo, de parte de los trabajadores no hay ningún reclamo respecto a la cotización de parte de la patronal. La cuota de la patronal, que ya fue objeto de remisiones en su respectivo momento, la última que se supo fueron $2.600 millones, pero se han acumulado más de 2.600 millones, y no hay nadie que quiera transparentar esa situación. La otra cosa es cuáles son los resultados de las inversiones del Seguro Social, las inversiones de los dineros de los afiliados. Entonces, ahí está el verdadero problema del asunto. Ahora, yo creo que en el tema de lo del Estado hay que dar alternativas, como por ejemplo, que el oleoducto de crudos pesados pase a ser parte del pago de lo que le debe el Estado al Seguro Social, que el Banco del Pacífico sea parte de pago y que no sea parte de este feriado de privatizaciones que está pactado desde la época de Moreno, que lo intentó también Lazo y que ahora lo va a culminar probablemente Noboa con una parte muy significativa para su propia familia. Entonces, yo creo que aquí hay una cantidad de opciones que deberían discutirse y que no lo veo en el repertorio, digamos, de las demandas, de las reivindicaciones y de la narrativa que tienen los dirigentes sindicales, ¿no? No lo ves porque no has escuchado nuestras intervenciones. A ver, cuéntanos. Pero, por ejemplo, hemos reclamado
que efectivamente hay una deuda patronal, pero no solamente hay una deuda patronal, hay evasión. Entonces, si no hay sistema de inspecciones, si es que el IES no hace inspecciones focalizadas para identificar qué empresas, fíjate, los empleadores, el dirigente de los empleadores bananeros planteó hace unas semanas en una reunión del Consejo del Trabajo que efectivamente hay empresas bananeras que no están pagando y cotizando al Seguro Social. Sí, y la ministra no dijo nada y le dijimos que haga inspecciones y se quedó callada. ¿Sí? Y ahí estaban la gente del IES y no hay un plan de inspecciones, por ejemplo. Entonces hay evasión. No solamente hay un problema de deuda, ¿sí? Que eso es un delito, pero también hay evasión. Entonces eso hay que asegurar. Pero, estimado Pedro, cierto que qué bueno que los hijos de los trabajadores tengan posibilidades de hacerse atender en el IES, pero alguien tiene que pagar. Claro, claro. ¿Paga el Estado o pagamos los trabajadores o pagamos trabajadores y empleadores? Pero tenemos que darle sustento a eso, porque si no se nos cae el seguro de salud. Así Entonces estamos de hay acuerdo. que ser transparentes Estamos en de esto. acuerdo. Por eso el punto clave aquí es ingresos y gastos. ¿Dónde están esos ingresos y qué se hace con esa plata? Entonces, un vector importantísimo de eso son las inversiones. Entonces, se destinó, dijo primicias en enero del 2023 y no se ha vuelto a aclarar el tema, a pesar de que hemos insistido en eso. 1.500 millones, mientras no había plata para el sistema de salud, ¿no es cierto? Se destinaban 1.500 millones de la plata de los afiliados para comprar la cartera de los bancos. Yo Ujú. no veo que eso sea parte de las reivindicaciones, es decir, los trabajadores deberían exigir que se transparente esa información, porque una parte fundamental, insisto, en un sistema de reparto como este, también hay un vector de inversión y de los resultados de inversión que son cruciales. Entonces, durante mucho tiempo se boicoteó al Seguro Social, impidiendo que hayan los créditos quirografarios y los créditos hipotecarios. Precisamente porque son los banqueros los que están definiendo esa plataforma de defensa del Seguro Social, porque de esa forma lo van a quebrar. Entonces, mil opciones que deberían plantearse, que podrían incluir, por ejemplo, el hecho de que se empaqueten inversiones petroleras con un fideicomiso blindado para cualquier tema político, que, por ejemplo, ¿no es cierto?, permitan la recuperación del campo Sacha para que no se lo privatice. O procesos de recuperación mejorada, o el tema de los mecheros, la quema de gas que se lo hace de manera indiscriminada en la Amazonía, o proyectos hidroeléctricos. Es decir, hay una cantidad de proyectos razonablemente seguros que, como en el caso de Brasil, ¿no es cierto?, con el BNDES, se ha mostrado como inversiones tremendamente exitosas y como un flujo muy confiable de recursos para los fondos de jubilación de los trabajadores. Yo no sé Y si para ustedes eso hace discuten esas opciones. falta Y para eso, Pedro, hace falta participación de los afiliados y los jubilados en el directorio, en la gobernanza. Nosotros decimos es necesario reformar la gobernanza del IES. No tenemos representación allí, pero además no tenemos un gobierno que escuche. Sí, no es posible entablar Cuál un sería, proceso y de cuál diálogo. sería la opción que ustedes estarían planteando? ¿Cuál sería Sí, el agenda de acción? la movilización, igual demandas que nos permitan tener incidencia y proteger al IES. Fíjate, ha habido intentos de incrementar la edad, la población se ha expresado, ha dicho que no, entonces se han detenido, pero están ahí, siempre están ahí, ¿no? Esta gente vinculada al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, siempre está buscando que uno se privatice, que entren a AFPs, segundo, que se destinen más recursos al Estado, que se incremente el aporte de los trabajadores, que se incremente la edad de jubilación. Entonces, sí, estamos enfrentando esto y, digamos, el movimiento sindical y el movimiento de trabajadores no ha visibilizado los planteamientos y las alternativas que se ha presentado. Lo que hemos hecho es detener, ¿no? Y creo que es momento de efectivamente visibilizar y enganchar eso a una propuesta política que pueda ser manejada, una alternativa que pueda ser manejada en la Asamblea Nacional. Es un momento difícil ¿no? Porque el gobierno además controla todos los poderes del Estado. Claro, claro. Va por Pero parte, la parte fundamental del problema es la falta, que en el repertorio de los propios trabajadores, en el repertorio de la propia resistencia popular, no están presentes ciertas opciones que ya se han mostrado en el pasado muy reciente como válidas. Es decir, triplicar el número de afiliados en 2, 3 años,
cambió totalmente el horizonte de sostenibilidad y por tanto bloqueó el proyecto de que sea todos estos fondos, 45% del Producto Interno Bruto del Ecuador, pasen a manos del sector privado, de los bancos. Entonces, yo creo que debería haber mucha más creatividad, ¿no? En términos de las opciones y además como un espacio de hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, con trabajadores petroleros, con los trabajadores de la electricidad, con trabajadores de las obras públicas, que al mismo tiempo que tendrían garantizado una línea de empleo de largo plazo y estarían definiendo justamente una proyección del Estado en torno a sectores estratégicos de la economía, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay que levantar alternativas, levantar alianzas, esa es una tarea central en este momento y obviamente tener oposición en la calle, movilizada y oposición en medios. Yo creo que esa es la ruta en este momento, ese es lo que tenemos que hacer inmediatamente. ¿Y cómo estás viendo tú la posibilidad de avanzar en estas alianzas, más allá de lo que acabamos de conversar en el sentido más amplio del término? Yo espero que sí, yo espero que se den con las bases del movimiento sindical del sector eléctrico, energético, petrolero. Creo que es posible, esperemos que eso se dé. Veamos, hay que reconstituir confianzas, hay que reconstituir el tejido social, además, el tejido sindical. Creo que esa es una de las tareas en las que se está poniendo mucho trabajo y muchas ganas. Y en otras áreas que han estado descuidadas en algún momento desde del Instituto de Investigaciones de la Católica se estaba planteando el tema de la salud laboral y se veía, ¿no? Había unas evidencias enormes del tremendo deterioro que había de ese frente. ¿Cómo ves tú la posibilidad de recuperar esas áreas como un espacio de crecimiento del movimiento sindical y de proyección no solamente social, sino también política, ¿no? Fíjate que acaba de expedirse un nuevo convenio con mucha participación del movimiento sindical global, el convenio sobre riesgos biológicos, ¿no? Que es otro elemento para consolidar precisamente este tema de la seguridad y salud laboral. Lamentablemente, yo diría, salió un reglamento. En ese reglamento no se contempla la participación de los trabajadores. Se eliminaron los comités de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Y para nosotros eso es indispensable. Los comités de seguridad y salud en el trabajo, con la participación de los trabajadores, han permitido que cuidar la salud, pero además asegurar que se implementen el mapa de riesgo, se implementen los mismos reglamentos. Pues nosotros vamos a seguir insistiendo en que independientemente si es que están en el reglamento o no, los comités de seguridad y salud en el trabajo deben existir, deben ser paritarios, en donde deben participar la empresa, obviamente, y los trabajadores. Nosotros seguimos en los procesos de formación de las personas que están dentro de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido de los puntos más relevantes, digamos, y más críticos en términos en tanto desafíos para el movimiento sindical y para el movimiento social en su conjunto. No sé si quisieras redondear un poco en términos generales cuál es la situación y cuáles son las principales o las más inmediatas tareas para el movimiento social en el Ecuador. Decirte que y decirles que tenemos que tener mucha preocupación porque en el mundo, en el Ecuador, hay un ataque, hay una guerra en contra del trabajo decente y todos somos trabajadores, ¿no? Entonces todos corremos el peligro de perder derechos en el trabajo, que es necesario organizarnos, que es necesario unirnos, movilizarnos y sobre todo enterarnos de lo que está pasando con la temática laboral. El trabajo es el centro, es el motor de la sociedad y asegurar trabajo decente también es indispensable para tener sociedades justas, ¿no? Entonces, hacerles un llamado a ti, a todos los que nos escuchan, a estar pendientes de lo que pasa en el mundo del trabajo y sobre todo organizarnos. Bueno, yo me pongo a las órdenes con este espacio tan modesto, pero está a las órdenes tuyas y de otros compañeros que quisieran plantear elementos o que quisieran abrir discusiones que yo creo que son fundamentales en el país. El país tiene que dejar de discutir personajes y tiene que empezar a discutir soluciones a problemas inmediatos. Se nos viene una avalancha muy grave, Marcela.
Así es, estamos ya viviendo y este es el inicio, ¿no? Entonces hay que organizarnos, sostenernos, luchar y cuidarnos. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias y de nuevo estamos a las órdenes, ¿no? Que pases muy bien. Fuerte abrazo, fuerte Chaito. abrazo.